Apagado. Bien, bien, doctor. En la mañana estábamos hablando acerca de... em, em, tengo algunos apuntes, ¿no? Iniciamos hablando acerca del programa Vence, que es un programa que obviamente entiendo que más adelante lo vamos a trabajar. Hablábamos que es un puesto de trabajo, es igual a una unidad económica, era lo que estaba revisando en las diapositivas, ¿no? Indicadores financieros, liquidez, solvencia, hablábamos de los indicadores sociales, la medición de desempeño, que integra tres eslabones. Hablamos también acerca de la diferencia entre sostenible y sustentable, que por tradición, pues traducción habíamos dicho que es igual, ¿no? Ujú, Más adelante hablamos acerca del triángulo de sostenibilidad, que es lo económico, social, ambiental y luego también estaba la implementación de lo político en países en vías de desarrollo. ujú, Hablamos de los componentes del PDIOT y de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 y cómo se integran. Eh, También se revisó lo que es la estructura lógica de la planificación, la jerarquía de la estructura lógica de planificación, lo que es la política, el plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Proyecto de inversión social, también estábamos revisando el tema de cómo determinar la población y la población objetivo a través de la determinación de la muestra. Hablamos de análisis situacional del territorio, articulación con los ODS, identificación de brechas y necesidades y la participación ciudadana y gobernanza, que era lo que estábamos revisando. El primer punto, análisis de situación situacional del territorio. Eso podría indicarle. muy bien, bastante bien, muchas gracias. ¿Algo más que recuerdes, Diego Huaquipana? Sí, doctor. Acotando lo que el compañero acaba de mencionar, también vemos lo que es la población y la muestra, también lo que es por el tipo de el estudio por medio de estratificaciones, así también el diagnóstico territorial basado en los PDOTs. También vimos lo que es un PDOT, lo que es la planificación territorial. Eso, doctor. Y en la Muy bien, última parte ya tuve inconvenientes de conectividad y casi la última media hora ya no tuve conexión, doctor. entiendo. Te recomendaría revisar el vídeo y ya pues nos nivelaríamos, ¿no? Sí, doctor. ¿Algo adicional que desee comentar, estimado Diego Huaraca? ¿Qué más hemos visto en la reunión primera? ¿Cómo está? No, sí, los métodos estos para, o interesante, contando los métodos para determinar la población, la muestra, eh, todo lo que es el tema de políticas, o bueno, pues lo vimos en la primera clase, pero lo importante de eso es que podemos establecer las muestras, que es bastante interesante para los aspectos de planificación que nosotros queremos determinar. Nos va a ahorrar bastante tiempo y estas son fórmulas, digamos, sencillas para que nos permiten poder establecer metodologías de planificación acertadas, diría yo. Muy bien, mi estimado Diego, muchas gracias. Perfecto, vamos a iniciar con lo respecto a lo que les había comentado. No sé si pueden ver el buscador, por favor. Que acaba de proyectar. Perfecto. Entonces, nosotros, si cualquier investigación que tú desees de la bibliografía, que es prácticamente todas las autorías, o cualquier tipo de documento, solo con ingresar el nombre lo puedes encontrar, ¿no? Vas, lo ingresas, por ejemplo, siempre a veces trabajamos con Google Scholar o cualquier base o red científica como Gate puedes utilizar y vas a año. Y en año pues están todos los artículos que se tienen hasta el día de hoy, ¿no? Y algunas veces existen otros mejores que yo, pues puedes ver las líneas o investigaciones donde se ha hecho la investigación y poder establecer algún mecanismo de mejora en eso, ¿no? ¿Qué se hace con esto? Te vas acá a las temáticas que se maneja, por ejemplo, en economía circular, y aquí están los que más rankean. ¿Quién está rankeando en el mundo con respecto a esto? Y puedes buscarlo y ver qué puede hacer mejor que alguien más, ¿no? Parques industriales, por ejemplo, ¿quién está rankeando en el mundo? Esto es global, todos los que estamos en la base de datos de Google Académico. Podemos ir, por ejemplo, a cualquier línea de investigación que nosotros manejemos y vemos quiénes están rankeando y podemos utilizar sus investigaciones para poder nosotros tomar como fundamento y como base, ¿no? Esto recuerden que es a nivel del mundo.
al nivel de que todos están dentro de esta misma base, ¿no? Sí, esa es una recomendación para encontrar a cualquier persona que se dedique a investigar una línea de investigación que va de la mano con la tuya. Entonces, dentro de esto está la parte que les hablaba, ¿no? Propuesta de marco para el diseño de productivos Lean circulares a partir de casos de estudio. Con esta investigación del año 2022 se demostró la integración del aspecto político dentro de los entornos latinoamericanos o, por decirlo así, en países en vías de desarrollo. Esta investigación pegó tanto que la publicaron en español, pero también la publicaron en inglés. Y aquí tenemos la versión en inglés, ¿no? Sí, a veces cuando las versiones tienen bastante acogida, incluso traducen a los diversos idiomas porque los solicitan, los piden, no sé cómo se manejen eso. Y aquí estaría prácticamente la versión en inglés, ¿no? Sí, vamos a la del español. Esta es una propuesta de marco, significa que es un marco como tal. Sí, que es un marco, es una línea base teórica que a eso le das pesos, le aplicas estadística y demuestras que existe una mejor forma de hacer las cosas. O por último, impulsores y controladores. ¿Cuáles son los impulsores del cambio y cómo controlas esos impulsores del cambio, ¿no? Para más o menos entenderlos. Está prácticamente todo explicado, pero lo que yo quería ir a esto es que todo sigue un método científico. Nosotros no podemos revisar el estado del arte sin aplicar un método científico. Es como te decía anteriormente, ¿no? Recuerda que para nosotros poder decir un dato te debes asentar en investigación científica. Para hacer investigación científica debes basarte en un método científico. Y el método científico, por ejemplo, es planificación, ejecución, informe y difusión, que sigue la revisión sistemática de la literatura. Entonces, por ende, cumples con la parte técnica, ¿no? Están los artículos que se ha revisado, está el protocolo que se ha revisado y aquí están todas las herramientas que hemos obtenido de esa revisión de la literatura. Estrategias de producción, gestión de planta, procesos de producción, gestión de calidad, gestión de la fuerza laboral, gestión de proveedores y clientes. Con esto hemos jerarquizado y hemos hecho interpretaciones teóricas prácticas con FUSI de Mattel, que es una forma de laboratorio, por decirlo así, científico, de artículos científicos y con temáticas científicas, y el de Mattel pues te da un ranking, cuál es la primera herramienta que aplicas, la segunda herramienta que puedes aplicar y la tercera, lo podemos demostrar. Y con esto demostramos la importancia de cada uno de los impulsores y la importancia de cada uno de los controladores. Y para hacer un cambio significativo, inicialmente tenemos que empezar por esta. Aquí tienes el ranking, ¿no? Por el 1, que es el GP4. Toda empresa dedicada a producción utilizará un GP4 y el GP4 es gestión efectiva del inventario. Y así sucesivamente hasta el ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya te dan las etapas y pasos que debes aplicar para evaluar una mejora. Lo mismo sucede en otros entornos empresariales o organizacionales. Con esto demostramos que existe una interconexión de todo con valores umbrales, que es lo que utilizamos en indicadores que habíamos dicho, y presentamos también diáfragos causales de esto. Y con esto se demuestra pues prácticamente, esta revista solo te acepta 1500 palabras, 5500 palabras. O sea, para que notemos que es un poquito complejo. Sí, decir todo lo que vamos a decir. Hay que resumir bastante o abstraer bastante, ¿no? Y aquí si te das cuenta, logramos integrar el link que funciona a nivel de proceso para producción esta producción puede ser de bienes o de servicios y ahí está el triángulo de la sostenibilidad, ¿no? La parte ambiental, social y económica, y ahora se integra un eslabón más que se transforma en el político. Esto a su vez se basa en las herramientas de residuo como recurso, segundo uso, reutilización, que son herramientas de ecología industrial, que buscan una simbiosis industrial. La simbiosis es comportarte como los animales, los gusanos o cualquier ser vivo se comporta en la naturaleza. Y si te das cuenta, en una selva no existe residuos, no existe basura, todo se transforma o se es simbiótico, por decirlo así. Y esto a su vez se basa en el modelo de economía circular que hablamos en innovación, reducción y revaloración, distribución, consumo y realización de operación, recogida, reciclado y materias primas. Desde este momento nace lo que se llama ahora el cuarteto de la sostenibilidad. ¿Sí? Por eso decía, si ustedes lo pueden tomar y si no, pues trabajar con el triángulo de la sostenibilidad. A partir de aquí existen diversas investigaciones adicionales, ¿sí? Puedes ir a investigar, existen ya propuestas de marco, de Mattel, existen modelos de difusos, HP híbrido también que utilizamos para indicadores de resiliencia de la sostenibilidad en industrias agroalimentarias, también ya está. Ahí descubrimos o
creamos prácticamente cómo medir la sustentabilidad de una industria o de una organización. Ahora, si tú quieres medir tu entidad, aplicarías los indicadores que están en este artículo y medirías el grado o el nivel en el cual se encuentra de transición, de transitar de una economía lineal a una economía circular. Y existe el método. Sí, a partir del año 2022, ¿no? Aquí está el otro que es Demand Driven MRP, que es lo último en sistemas productivos. Tenemos también modelo basado en agentes, que es lo que ya les he explicado a ustedes, para la sustentabilidad de la organización o para el diseño de indicadores agroalimentarios. También tenemos otro que es el control de las finanzas, bueno, de algunos autores que he manejado. Estos son capítulos del libro que ya les voy a pasar el libro, pero a su vez también lo pueden encontrar en cualquier buscador que tú lo puedas tener, ¿no? Está prácticamente todo en línea. ¿Okay? Listo, más o menos era compartirles en dónde podían encontrar la información, ¿sí? Y en dónde podrían tener acceso a todo lo que yo estoy hablando, ¿no? Bueno, y si no, pues ya les paso el libro. Casi siempre está por aquí, pero no lo veo. Sí. Bueno, listo. Una vez que hemos demostrado esto o dónde está el estudio, vamos ahora a transitar hacia el diseño de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para el diseño de esto existen tres formas básicas. Existen cinco, pero yo los manejo tres que son las que a nosotros nos interesan o que creo yo que son las que más podemos usar. La primera es el método que nosotros conocemos como operacionalización de variables. Creo que muchos de nosotros lo hemos utilizado, es bastante clásica que trabaja de una variable dependiente, hablaría la dimensión. A esa dimensión le planteamos el indicador, le planteamos la meta, formulamos la pregunta, apegamos respuestas y prácticamente formulamos la pregunta y establecemos la técnica del instrumento, que es la operacionalización de las variables. El segundo método está centrado en la parte del acaso cual y cuantitativo. Utilizamos la parte cualitativa en la formulación de preguntas en dependencia de cada objetivo o hito objetivo que nosotros tenemos y definimos sus opciones de respuesta. Y la que más me gusta a mí es la parte del método o el método checklist, ¿no? Que utilizamos operacionalización y aparte utilizamos un cuestionario para poder hacer modelación. Pero ¿qué tipo de modelación? En este caso utilizamos diseño de experimentos. Alguien que tiene una formación un poco técnica, el diseño de experimentos se utiliza para ver cuál es el método más efectivo para realizar un trabajo, cuál es la dosificación exacta de una pastilla, cuál es la forma de hacer shampoo más eficiente, cómo realizar operaciones de servicios más eficientes, se realiza diseño de experimentos. Entonces, el método del checklist te permite a ti tener un abanico más amplio de posibles formas para aplicar criterios técnicos o estadísticos que nos lleve a aplicar ANOVAs. Y los ANOVAs pues me permite determinar una forma más efectiva de demostrar las hipótesis, ¿no? Entonces, cada vez que tú recojas información, tienes que establecer si necesitas satisfacer una pregunta, necesitas dar respuesta a un cuestionamiento o necesitas comprobar hipótesis. Por ende, el instrumento te debería dar esa posibilidad. Y eso lo vamos a ver ahora. En qué momento lo aplicamos, cómo lo diseñamos, cuál es el método que debemos seguir y tú decides. Sí, todos los métodos son significativos, se adapta a cada uno de nosotros. A mí me gusta el método Checklist porque me gusta la parte estadística con ANOVA y especialmente con diseño experimental con bloques completamente aleatorizados. ¿Sí? Y saldrán investigaciones sobre eso. Y solo el simple hecho de aplicar eso, pues ya es un artículo publicable, ¿no? Eh, bueno, vamos a presentarlo esto. A ver, vamos a ver si tengo ese. Más o menos que nos ilustre. Y ahí comenzamos con la parte de la recogida. Estos eran unos de los primeros que solíamos publicar. A la hora pues ya hemos transitado algo un poco más amplio. Déjame ver si lo puedo descargar. Listo.
No sé si pueden observar el documento, por favor. Sí se ve el documento que está proyectando. Listo. Más o menos esta es la estratificación que ya sabes hacerlo, ¿no? Si recuerdan. ¿Sí o no? Método estratificado, ¿no? Sí, Con 52 tú ya sí. sabes que hay criterios de inclusión y que hay criterios de exclusión, ¿no? Ya tenemos los análisis, aquí estamos analizando las normas ISO versus otro tipo de cumplimientos y prácticamente ya tenemos el análisis estratificado, ¿sí? Y ya sabemos cómo va el comportamiento en función de lo que hemos hecho los análisis. Esos cuestionarios para hacer este análisis es lo que te voy a enseñar ahora, ¿no? Con esto, si te das cuenta, ya tienes cumplimiento, cumplimiento parcial, no cumplimiento, que serían las opciones de respuesta, tienes los totales en función del número de preguntas de las respuestas y planteamos a la matriz general de evaluación en porcentaje y ya tenemos los indicadores. Sí, en la parte de contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, que son los puntos de la norma ISO 9001-2015. Y te decía, el 9 mide desempeño, ¿no? Por ende, ahora pensar de forma aislada y que quieras y evaluar cada uno de los departamentos o áreas de forma independiente es un error muy grande. Todo se mide ahora de forma sistémica. ¿Sí? Analizamos esto, hacemos los análisis de interpretación en función del nivel en el cual estás evaluando. ¿Sí? La gestión, como se dice, la gestión de calidad, ¿en qué nivel está? Está en el último nivel, por ende, ¿qué sigue? El ciclo de mejora continua. ¿Y cuál es el ciclo de mejora continua? Recuérdenme. ¿Se acuerdan? El ciclo de mejora continua. Planificar, hacer, ¿qué más era? ¿Alguien, por favor, ayúdenme? Evaluar, planificar, 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 hacer. verificar y actuar, ¿no? Verificar y Y actuar. actuar. Exacto. Entonces, en esos sentidos tienes que analizar, planificar, hacer, verificar y actuar. Así se analiza estos sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás analizando un nivel de sistema y en nivel de sistema estás hablando en métodos de gestión. Analizarás lo interno y analizaste lo interno y externo, que ya habíamos hablado sobre eso, ¿no? Y con esto, pues prácticamente yo planteo, ¿sí?, las posibles formas de evaluación tomando en cuenta los datos, hago la interpretación en el mismo sentido de planificación, el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Y planteamos las hipótesis, ¿no? Yo te digo, casi siempre dependerá del tipo de estudio, no todos los estudios tienen hipótesis. En ese sentido, deberá tener cuenta que por concepto la hipótesis es algo que tiene que ser demostrado. Si vas a crear algo, tienes que haberlo creado y es hipótesis. Si algo lo quieres intentar demostrar y estadísticamente lo puedes demostrar, por ejemplo, cuando a alguien le enseñas matemáticas con pizarra y otro matemáticas con software, aplicas el instrumento de control y te dice que efectivamente el aplicar con software te enseñó, ya lo aplicaste. Ahí es estadística. Cuando tú estás analizando un sistema, ¿sí?, y dices, posiblemente podría ser una solución, posiblemente podría ser una solución, ya se transforma en una idea a defender. Por ende, no hay hipótesis. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues eso es una forma que se implementó y lo que yo te decía, ¿no? Yo aplico porque aplico hipótesis, aplico diseño de bloques completamente aleatorizado y el simple hecho de aplicar esto, que es sumamente fácil, así como calcular población y muestra, el haber aplicado este contenido, ya tenemos el ANOVA. Y con este demostramos pues prácticamente el cumplimiento de la hipótesis alterna, que es efectivamente, ¿sí?, lo que dice acá, que la gestión de la calidad incide significativamente en el desempeño operacional. En su caso, las malas prácticas políticas, el de desarrollo sostenible, incide significativamente en las operaciones. ¿Sí? Todo eso se puede demostrar estadísticamente, ¿no? Entonces, el simple hecho de haber aplicado esto a los software, te voy a enseñar, si alguien de ustedes ya manejó SPSS militares como básicos, vamos a aprender también eso para ingresar datos de cualquier tipo, y esa, por decirlo así, es la forma de la estructura de un artículo científico. Pues si se dieron cuenta, por eso decía, algunos de los técnicos tenemos la información, lo que nos resta es darle sentido nada más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Mónica? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Gracias más bien por la explicación. Perfecto. Javier, ¿estamos? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Estamos. Muy bien. Ajá. Lo que quiero llegar es que el instrumento que vayas a usar para recolectar la información de tu población o muestra objeto de estudio tiene que ser significativa y te permita dar el tratamiento. Para el tratamiento tú ya tienes que tener la línea clara.
¿Cuál va a ser el criterio estadístico que vas a utilizar? ¿Vas a aplicar medidas de tendencia central, estadística descriptiva, estadística inferencial, vas a hacer una tabulación, vas a hacer proyección? Todo eso lo tienes que tener claro ya. Porque suele pasar que aplicas una encuesta y después quieres demostrar otras cosas. Aplicas una entrevista y quieres aplicar criterios estadísticos de demostración de hipótesis. O sea, no. Cada una de las formas como indagas a tu población objeto de estudio te dará la directriz para poder aplicar o dar el tratamiento estadístico pertinente. ¿Bien? ¿Estamos, Jorge? Sí, doctor, claro. Perfecto. Entonces, ahora me confirman si pueden ver, por favor, el material. Está cargando ya. Sí se puede Perfecto. observar. Perfecto. Entonces, habíamos Sí, recordado, gracias, y que el método, técnica e instrumento son un conjunto de estrategias, ¿no? Procedimientos y herramientas que me sirven para qué? Para recoger, para generar, para analizar y para presentar información. Si esto lo quieres plantear en un solo objetivo, la forma es recoger, ¿sí? ¿Sí? Un conjunto o aplicar o recoger o establecer un conjunto de estrategias que permitan la generalización, el análisis y la presentación de la información. Fácil formular un objetivo, solo con cumplir con lo que tienes que hacer. En este sentido, habíamos hablado que las fases de recolección de datos ha cambiado mucho. Una de ellas es la que les he presentado, va a depender mucho de la técnica y el instrumento que hemos aplicado, ¿no? Pero de todos modos, hasta que no salga el libro, les sigo dando lo que existe hasta la actualidad, ¿no? Seleccionar el método. En la parte cuantitativa existe inductivo, deductivo, sintético, analítico. En la parte cualitativa, etnográfico, geográfico y teoría del caso. ¿Sí? La aplicación de las técnicas tenemos para recolectar datos, sistematizar y procesar la información. Para los dos casos, tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa, existen software. ¿Sí? Tanto para la parte cuantitativa y para la parte cualitativa, existen instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso a la actualidad? A la actualidad, la misma revisión de la literatura a ti ya te establece cuál es la técnica, cuál es el instrumento y cuál es el mecanismo que tú tienes que seguir para satisfacer, ¿sí? O para dar una oportunidad de mejora a un caso como estos. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahora? ¿Me hablan, por favor? sí, Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a lo de acá. Vamos a hacer la demostración de eso, ¿no? Porque es fácil decirte que el estado del arte o las revisiones de la literatura te lo dicen, pero lo difícil es demostrar que eso se haga. Vamos a demostrar que eso se haya hecho, ¿no? Déjame que se cargue un poquito. Listo. ¿Me confirman si pueden observar? Sí, doctor. Sí, Listo. Entonces, una vez que nosotros hemos aplicado todos los antecedentes, esto lo encuentras en bibliografía, ¿no? Lo que te digo de dónde salió, porque luego vamos a ver el artículo. Sí, vamos al estado del arte. El estado del arte tiene diferentes metodologías, revisión sistemática, método Prisma, todo lo que científicamente esté comprobado que tienes que hacer siguiendo un protocolo, ¿no? Igual cuando te dije, oye, según quién, ¿cuál es la fuente? Aquí la fuente son estos artículos que se han revisado y te dicen que tienes que seguir estas etapas. Búsqueda de bibliografía, criterios de inclusión y exclusión, evaluación de calidad. Ah, Juan Carlos, pero los criterios de inclusión y exclusión me dijiste en la población. Sí, también en artículos científicos también tenemos criterios de inclusión y exclusión. Extracción de los datos, análisis de los datos y la discusión. Búsqueda bibliográfica, presentas tus objetivos, presentas las preguntas de investigación. Le estoy diciendo de dónde sale, porque ya el artículo está resumido todo y solo lo vas y lo aplicas, ¿no? Aplicas las bases de datos que hablábamos de Scopus, Dimension y SciDirect y han aplicado 2.134 documentos. Y si te das cuenta que también estratificamos las bases de datos, ¿no? ¿Te das cuenta? Es lo mismo que hemos venido haciendo para estratificar población en muestra. Lo hemos hecho en personas, lo hemos hecho en animales, lo hemos hecho en cosas y ahorita en documentos. La misma metodología que has aprendido hoy día. Eso es lo que quiero que veas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, también tenemos los criterios de inclusión e exclusión. Ah, pero me dijiste los que desean aplicar o los que desean participar en el estudio. Y ahora te estoy diciendo que sean los artículos de los 5 últimos años, pero también te he explicado que una investigación que se considera de actualidad debe estar dentro de cuál, de los 3 últimos años. Artículos de investigación, artículos de que conjugan idioma en español e inglés, deben tener el texto completo y deben abordar términos de evaluación del desempeño. Listo. Y esto es lo que hemos hecho, el diagrama, ¿no? ¿Cuántas investigaciones? Tantas de las bases de datos de estas, de Scopus de estas, de Science Direct esto, y esto lo tabulamos. Y al final del día, luego de aplicar criterios de inclusión y de exclusión, vamos a aplicar, ¿sí? Más o menos 141 instrumentos o 41 artículos, ¿no? Es lo que nos dice la gráfica. Una vez que hemos aplicado los 41 artículos, caracterizamos otra vez, por favor, ¿sí? La misma técnica que hemos aplicado para población y muestra, que es estratificación. ¿Cuántos de las ciencias sociales? ¿Cuántos de las ciencias naturales? ¿Cuántos de los negocios? ¿Cuánto de energía? ¿Cuánto de ingeniería? Porque en la actualidad la investigación es multidisciplinar e interdisciplinar. Convergen diversos conocimientos para ahondar mucho más algo que todo el mundo ha visto, pero que nadie más se ha dedicado a objetar, ¿no? Listo. Todo eso nos lleva a analizar los escenarios que nos dicen estos artículos. ¿Sí? Nos ayuda a analizar la extracción de los datos, me ayuda a caracterizar los años en los cuales fueron fabricados. Y ahora sí, ¿cuál fue su propuesta de solución al problema? ¿Cómo se establecieron los resultados y cuál es la sinergia de la variable que estás investigando ahora versus la otra variable que estábamos pretendiendo investigar? Con todo esto de aquí, ¿verdad? Nosotros establecemos protocolos de metodologías que ellos utilizaron, instrumentos, técnicas que ellos utilizaron, ¿sí? El modelos utilizados que ellos han manipulado a nivel general y global, modelos más utilizados que ellos han aplicado, las técnicas que ellos aplicaron, los instrumentos que ellos han aplicado, y presentamos, bueno, esto también en metodología de la investigación o en taller de titulación ya les darán, pero vamos al resultado de todo esto, los mejores, ¿no? Lo mejor de todo lo que todos estos artículos han llegado a ser. ¿Sí? Estos son los valores difusos que lo viste en el artículo que te presenté primero y ya resumido. Y lo que a mí me interesa es lo de acá. Un poquito más abajo. Aquí está el Pareto que también te dije que es una buena forma de diagnosticar, ¿no? Una herramienta gráfica. Y esto es lo que nos interesa. Y protocolo de la investigación. Producto de la revisión de la literatura. Ahora, para yo evaluar el desempeño global corporativo, tengo métodos cuantitativo y cualitativo y mixto. Por ende, te dije, existen formas de recolectar los datos de forma cualitativa y forma de recolectar los datos de forma cuantitativa. Los modelos, ¿cuáles de ellos utilizados? Modelos de regresión, modelos de estadísticos, modelos combinados, balance scorecard, modelos de redes, todo lo que las investigaciones que seleccionamos han utilizado. Nivel de combinación, han analizado análisis estadístico, análisis factorial, encuesta, análisis de datos, modelo de la nube, modelo IARA, revisión de documental y entrevista. Pero estas también se han combinado, ¿sí? Y combinan el análisis temático, el análisis estadístico con, por ejemplo, RD era con revisión documental. También combinan el análisis factorial con el IMI, que sería pues prácticamente el modelo TIARA de Cobra, ¿no? Y estas combinaciones permitieron dar solución al problema que prácticamente es el modelo cuantitativo, evaluación estructurada del desempeño o evaluación del desempeño global corporativo. Esta es la ruta que tú tienes que seguir. Entonces dice, yo tengo un problema similar a este, yo voy a resolver mi problema por aquí, me voy a ir por un cualitativo, voy a seleccionar esta metodología, voy a utilizar esta, voy a seleccionar esta combinación y lo voy a resolver por evaluación estructurada. Ese ya es tu protocolo metodológico. ¿Sí? Así nace el uso de los métodos, las técnicas, los instrumentos de recolección de datos en investigación. ¿Sí? Todo esto, cuando ya nace, ya lo encuentras en artículos científicos ya resumido. ¿Sí? Resumido. Todo lo que has visto ahora se lo resume en un artículo científico. Déjame irme de acá. ¿Me confirman si pueden ver el buscador? Sí, ya se ve. Sí, Sí.
Déjeme me lo encuentro. Hagámosle con esto, ¿ya? ¿Listo? Esta es igual una propuesta de marco, que es la propuesta de marco, marco teórico, ¿no? Marco teórico, como habíamos hablado, parte de decir, mira, este es el método con el cual voy a revisar la literatura, el mismo que hemos visto anteriormente, pero resumido, ¿no? Este es el protocolo que voy a seguir, estos son los resultados que he obtenido de la aplicación del protocolo, ¿no? Y a mí lo que me interesa es ver la parte de del protocolo como tal, ¿verdad? Vamos acá. Aquí tenemos otro. Imaginemos que para nosotros evaluar el desempeño, luego de haber analizado lo anterior, esto está creo que en 22 hojas por las bibliografías, llega a 28, pero más o menos me lo permitieron, pero casi siempre en promedio deben ser 22 hojas, ¿no? Tenemos el método para nosotros aplicar, es de tipo cualitativo, cuantitativo y mixto. Nosotros para resolver el problema tenemos que aplicar listas de checklist, que es lo que les voy a enseñar, o lo que ya les he presentado en el artículo cuando aplicamos la NOVA. Escalas de indicadores, estadísticas financieras, encuestas, pruebas objetivas para el parte cuantitativo. Y para la parte cualitativa, entrevistas semiestructuradas, análisis documental, observación directa y grupos focales. Y estas se pueden combinar unas con otras, ¿no? Y podemos solucionar por esto de aquí o por esto de acá. Esto es lo que tú ya tienes que tener claro, ¿sí? Antes de comenzar incluso a diseñar el instrumento, ¿sí? ¿Para qué? Para ahorrarte tiempo, porque vaya a ser que tú utilizas análisis documental y tu investigación se resuelve por escala de indicadores, has perdido tiempo, ¿sí? O vaya a ser que tú tienes que resolverlo por observación directa y finalmente esto se trazó por pruebas objetivas, has perdido tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se revisa eso en la web? Nosotros buscamos propuestas de marco, review, existen como ya te das cuenta en todos estos artículos las escalas, tenemos Scopus, Dimensions, SciDirect, que son las que te van a decir lo mismo que yo te estoy diciendo en otros entornos. Sí, he revisado en español, pero la mayor parte de los documentos son en inglés. Sí, porque así nos exigen el mundo globalizado nada más. Pero cuando puedo, pues en español todo. Ahora sí, vamos a la parte de acá. Nuevas formas de encontrar métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos asentados primero en evidencia científica, ¿no? Desde ahí parte. Nosotros no podemos inventarnos nada sin antes tener el respaldo de qué es lo que intentamos decir. ¿Me comentas si pueden ver las diapositivas, por favor? Sí, se ve, doctor. Sí. Perfecto. En este sentido, entonces, lo ideal del investigador es internalice el método para que éste se transforme en un quehacer natural, ¿sí? La investigación es fácil como compleja. Fácil cuando tú sabes la ruta, cuando buscas un artículo científico que diga, mira, la ruta para resolver cómo medir sostenibilidad tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Simplemente ejecutas eso. Ahora, es complicada cuando tú no tienes el protocolo a seguir, cuando intentas imaginarte qué es lo que tienes que hacer. Ahí sí, tal vez comiences haciéndolo final para recién llegar al inicio y al final del día tendrás que buscar una metodología científicamente comprobada que funcione. ¿Sí? Para la elección del método técnico de los instrumentos debemos tener en cuenta que la metodología utilizada en la recolección de datos, ya les dije que puede ser de tipo cualitativa y cuantitativa, ¿no? O mixto. Debemos ser creativos en el diseño del método, ¿sí? Debemos tener un poco la mente abierta también, porque a veces metodológicamente hay libros bastante cerrados y metodológicamente también hay libros que ya no dicen tanto lo que antes explicaba. Por ende, yo les he comentado cuál es la ruta o el mecanismo que yo sigo para poder realizar algún tipo de investigación. Fuentes de información primarias, la que tú recolectas, secundarias, las que buscas en artículos científicos, ¿no? O en cualquier parte documental. Dígame, María José. Hola. No le callamos entonces. En este sentido, entonces, el método, ¿sí? Consiste en la estrategia.
¿Cómo vas a recolectar la información? Selecciona las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recopilación y procesamiento a seguir de acuerdo a las técnicas de recolección mediante los cuales se van a recopilar los datos y mediante mediciones exactas. Y los instrumentos son los medios, ¿no? Entonces, métodos, estrategia, las técnicas son procedimientos y los instrumentos son los medios. ¿Claro? Sí, por favor. Hasta el momento. Edita Vique, ¿vamos bien? Sí, está claro. Sí, sí, doctor. Muy bien. En ese sentido, entonces, las técnicas de recolección de datos son estrategias, decíamos, ¿no? Que sigue el investigador para recolectar su información. Su aplicación depende del estudio que se desarrolle, por eso no en todos aplican lo mismo, ¿no? Para esto tenemos la encuesta, tenemos la entrevista, tenemos la observación y los focus group como herramientas más clásicas, ¿no? Porque existen ahora herramientas más modernas. Bien. En este sentido, las funciones básicas del instrumento de medición para la recolección de datos son recursos usados por el investigador para registrar datos. Capturan la realidad que el investigador desea y estandarizan y cuantifican los datos. Para eso sirve, esas son las funciones básicas de los instrumentos de medición. ¿Sí? Recuerden que la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario de la encuesta. La técnica y el instrumento componen un solo elemento. ¿Sí? Aquí vamos a aclararnos un poco más, ¿no? Matriz de técnicas y sus instrumentos para recolección de datos. Tenemos, por ejemplo, la técnica de la observación. ¿Cuál es el instrumento que podemos utilizar? La técnica de la observación puede utilizar la guía de observación, la lista de chequeo y puede utilizar la matriz de análisis, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos hasta ahí o no? ¿Me hablan? Sí, Sí, Listo. doctor. Cuando aplicamos la entrevista, Totalmente de acuerdo. perfecto, aplicamos la guía de entrevista. Cuando aplicamos la encuesta, aplicamos el cuestionario de la encuesta. Y cuando aplicamos grupo focal, encuesta. podemos aplicar guía exacto de discusión o diálogo guía de observación. Ahora vamos a llegar a una, por decirlo así, un debate, sí, un debate en los cuales decimos cómo presentamos esta información. Cuando yo me he encontrado en territorio, a veces me he encontrado con instrumentos de investigación que solo está la pregunta y no hay respuesta, no hay las opciones de respuesta, uno, dos o tres, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pasa que cuando esto sueles ir a tabular, vas a tener que agrupar, ¿sí? Para poder entender lo que los pobladores o la gente te indicó. Por ende, ¿cómo se trabaja? Yo trabajo con cuestionarios estructurados o semiestructurados y con preguntas cerradas. ¿Para qué? Para que esto de aquí, que no has puesto o de que luego nos va a tocar aplicar algún método de estratificación para poder agrupar el orden de respuestas, ya tengamos hechas las respuestas. Porque a mí me interesa saber lo que pasa en uno, lo que pasa en dos y pasa en tres. Si pasan otros factores, aquí yo sé poner un factor 4 que se llama otros. Y listo, porque esto a mí no me interesa. Si estamos hablando en sistemas productivos, por ejemplo, yo produzco pantalones, produzco camisas y produzco medias. A mí no me interesa investigar que produzco chompas, pero si por ahí cualquier persona necesita chompas, lo llamo en otros, porque yo no produzco chompas. ¿Sí me hago entender? Desde cajón, nosotros filtramos a la investigación. También hay preguntas filtro, sí que se puede aplicar. Pero bueno, en sentido general, eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. ¿Listo? Ahora sí, pasamos entonces a la selección de instrumentos para la recolección de los datos. El problema es el primer factor que debemos tener claro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Por eso, si te acuerdas, en el primer día de clases te hice identificar cuál es el problema y decíamos, mira, para esto tenemos herramientas gráficas, como era el Pareto, ¿sí? Herramientas analíticas, como son los datos, ¿no? ¿Sí? También tenemos el diagrama árbol que ustedes lo habían hecho. Pero también tenemos otro diagrama que no es del árbol, pero se considera la espina de pescado o Ishikawa, que existen tres formas de hacer las cosas. Y si no, existen también los 8 pasos del planear, el hacer, el verificar y el actuar. Y si no, también existen metodologías como el del 6 Sigma, para definir, para medir, para analizar, para mejorar y para controlar. Y en cada una de estas hay 7 herramientas que podemos aplicar.
cualquier método te sirve para formular el problema. ¿Sí? Hemos hablado entonces de herramientas de los 60 a los 70, herramientas más o menos de los 90 y 80, y herramientas que más o menos estamos hablando desde el 2000 para adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora hay más herramientas? Pues sí, sí hay más herramientas. ¿Sí? Doctor, Dígame. disculpe la pregunta, yo quiero sacar una inquietud. La verdad, por ejemplo, si hacemos solo las preguntas cerradas, ¿no cree que tal vez abrimos abanico de que, yo sé que al momento de tabular, cuando hacemos preguntas abiertas, es medio Ujú, complicado, sí es ujú. verdad, pero cuando hacemos preguntas cerradas, será que tal vez, como se llama, estamos ya direccionando a nuestro, solo a nuestro modo nomás, no damos opciones eh, como piensa la ciudadanía. No, porque para eso se sigue un protocolo. Cuando el instrumento ha sido creado según un criterio técnico, sucede eso, pero nosotros vamos a seguir etapas para formular o diseñarle el instrumento de recolección de datos. ¿Sí? Por eso a veces las cerradas también no se lo hace, sino se lo hace semiestructuradas, ¿no? Y se les deja abierto o cuál. Pero en cuál no significa que todas las vas a tener que tabular, sino imagínate tabular 200, 300 encuestas. Al final del día vas a tener que estratificarlas, pues no, porque no vas a decir la respuesta de cada una de las personas, cuál fue el criterio que ellos tuvo. Cuando es poblaciones reducidas, por ejemplo, de 10, de 5, de 8 personas, para eso existen grupos focales, cuando quieres tener de la mano algunas primeras raíces de lo que vamos a investigar. Pero ya en grupos grandes es bastante complejo. Al final del día, nuevamente vas a tener que estratificar. ¿Sí respondí a tu pregunta? Creo que era Manuel. Efectivamente, gracias. ¿Sí? Estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, nosotros para el problema tenemos diversas herramientas. Con este problema nosotros planteamos un objetivo, ¿verdad? Voy a estudiar, voy a evaluar, voy a diseñar, voy a mejorar, voy a interpretar, sí, voy a proponer, voy a planificar, todo lo que termine en AR, ER, IR es objetivo. Para esto tenemos objetivos específicos en dependencia de los contenidos del informe y con esto hemos definido nuestra población y hemos definido nuestra muestra. Creo que todas las etapas hemos cumplido, ¿verdad, Daniel? Hemos planteado el problema ayer, hemos planteado el objetivo y ahorita hicimos población y muestra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Ah, ya, todos nos lleva entonces a elementos para considerar el diseño del instrumento. Así que no es nada nuevo, solo lo que hemos visto nuevo es que está puesto que vamos a ver técnicas de instrumentos. Si estamos, Mónica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. En ese sentido, ¿cómo cumplo? ¿Cómo hago la recolección de información y qué instrumentos de medición debo aplicar? En este sentido, entonces, nosotros tenemos que para la construcción de los instrumentos de recolección de datos hay que considerar estos aspectos. Instrumentos previamente diseñados, con los que ya te indiqué, que existan investigaciones que ya tengan hecho. Ejemplo de esto, por ejemplo, para evaluar el nivel de calidad en las instituciones, ya existe, por ejemplo, matrices de evaluación de los cumplimientos de la norma. Para evaluar la calidad de vida ya existe el índice interpretativo de la calidad de vida. Para medir el índice de nutrición ya existen las metodologías para medir el índice de nutrición. Pero si tú quieres crear otro, nosotros entramos un protocolo del diseño del instrumento, de la validación del instrumento y medición de la validez del instrumento. ¿Sí? No es porque a mí me parece crear una encuesta o me parece crear un instrumento, yo lo diseño y lo aplico. Este tiene que suceder y hacerse mediante un protocolo para recolectar los datos y que esté previamente validado por métodos científicos. ¿Sí? Diseñar el instrumento debe estar ajustado a las necesidades del objetivo general, específicos, problema e hipótesis. Pero recuerda que no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿no? Para esto entonces, pasos para construir un instrumento. Vamos a establecer primero las relaciones entre los aspectos que influyen sobre un evento, que se llama el problema. Por eso aquí podemos analizar también con diagramas causales, efectos problemáticos, diagramas, flujos, todo lo que nos sirva a nosotros a explicar que existe un problema. Si es algo más técnico, diagrama de flujo del proceso, diagrama de flujo de la operación, consistencia con respecto a las actividades cumplidas versus lo que debía haber ejecutado, más o menos lo que son las auditorías en la parte pública, ¿no? El nivel de cumplimiento que se llama.
Establecer los indicadores, detectar el contexto que manifiesta el problema, esbozar sistemática de las variables, seleccionar las técnicas de instrumentos, construir los ítems, armar el instrumento, establecer los parámetros, hacer una prueba piloto, que ya habíamos hablado de la necesidad, ¿no? Dependiendo del grupo objeto de estudio. Verificar y confiabilidad de la validez, esto es lo que nos llevará a analizar otras cosas. La validez, para esto existen tres métodos, decíamos, ¿no? El estadístico, el ábaco de Renier y el método Delphi, ¿no? O el de especialistas. ¿Sí? Tres métodos existen para la validez. Principales técnicas de recolección de datos, como si te das cuenta, nosotros aquí habíamos hablado que existen las técnicas de la observación como principal. ¿Son las únicas? No, existen más. Para el caso suyo pueden recaer sobre esto, ¿no? Para otros casos existen otras. Tenemos la técnica de la observación. La técnica de la observación tiene modalidades. No estructurada, libre, ordinaria y simple, que te da simplemente que tú ubiques la respuesta. Estructurada, que es la que más me gusta a mí, apela a los instrumentos, listas, cuadros, anotaciones, escalas para recolección de datos estableciendo de antemano aspectos de estudiar. Participante consiste en la participación activa de un observador que registre los datos y no participante consiste en la toma de contacto con el observador permaneciendo ajeno a la comunidad. Esto se hace cuando auditamos, por ejemplo. Observamos cuál es el comportamiento de la persona o del proceso objeto de estudio, porque recordemos que la auditoría no audita personas, audita procesos, ¿no? Las funciones que debe cumplir, entonces observamos eso, nada más. Para aplicar entonces técnicas de la observación y para cumplir con los criterios de estructurado, no estructurado, participante, no participante, tenemos listas de control, que es lo que el indiqué del artículo científico, ¿no? Escalas de evaluación, cumple, no cumple, cumple parcialmente, que te indiqué que son las escalas de la norma ISO. Tarjetas de puntuación, cuerpos que me permiten analizar el punto de la norma 5, 4, 5, 6, 7 y 8 de lo que ya habíamos hablado y cámaras de video para registrar y anotar absolutamente todo. ¿Sí? ¿Cómo vamos, Javier? ¿Entendido hasta ahora? Ya hemos concatenado lo que hemos visto de los artículos versus la teoría, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Danilo, ¿cómo vamos? Sí, muy de acuerdo, estamos ahí notando lo más puntual. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por favor, de la escala de evaluación. Esta es la parte cualitativa y esto se transforma a la parte cuantitativa. Porque a los pesos de no nada, que es cualitativo, les he dado un peso de 1 para poder valorar. Poco les he dado un peso de 2 para poder valorar. 3 les he dado de mucho para poder valorar y 4 les he dado sí a todo para poder valorar. Entonces, cuando tú apliques técnicas de la observación a una población para ver su comportamiento, a tu personal que está trabajando en las diferentes áreas de estudio y quieres medir su desempeño, por favor, aplica instrumentos de recolección de datos. Ahora, otro ejemplo. En la misma tenemos el registro de observación. También podemos aplicar sí con 3, no con 2 y 1 no aplica. Para que veas que existen diferentes formas de dar pesos a esta situación. ¿Sí? Si vieron, dos formas para aplicar observación. Listas de chequeo y listas de chequeo. Más adelante ya les indico otra forma que yo tengo también de hacerlo. ¿Ya? Si estamos, dos formas para evaluar. Pero lo que te digo, fase cualitativa y la fase cuantitativa al dar los pesos. Con esto yo tengo un criterio estadístico mucho más profundo para yo poder establecer métricas. La entrevista. La entrevista tenemos, por ejemplo, puede ser estructurada. ¿Cuáles fueron los factores que caracterizan a la UES como una organización universitaria? Si te das cuenta, la he dejado abierta. Imaginemos que vayas a tabular como a 300 personas. Serán 300 pues, ítems distintos, ¿no? Recuerda que vas a evaluar a personas y cada persona dice cualquier cosa si no tiene algo parecido. Entonces aquí, ¿qué nos obliga a nosotros? Si al final del día, cuando evalúes a esta población y va a decir lo que ellos desean, vas a tener que tú de algún modo agrupar, pero esas agrupaciones nosotros ya las tenemos presentes. Entonces pones 1, buena, 2, no tan buena, 3, casi buena, y así, y esto se llama la escala de Likert, ¿no?
y podemos valorar que al final del día va a ser lo mismo que tú recolectes de toda la población y al final del día tengas que agrupar para presentar los datos, porque tienes que decir que del total de la población objeto de estudio o del total de la muestra objeto de estudio, estos fueron los resultados. Y por ende, aquí tengo otro ejemplo. En su criterio, estos factores califican una organización como tradicional, no tradicional y moderno. Y si quieres saber algo más, otra. ¿Cuál? Pero ya no vas a tabular de los 350, de los 200 serán 20, 30, 40 personas que te respondan. Y si es significativo el cual y quieres averiguarlo, puedes tratar y si no, será una medida disruptiva que no influye dentro de la investigación que estamos planteando. Si cree usted que la UES responde a necesidades de su entorno interno, local, regional, nacional, formas de responder. ¿Cree usted que la UES atiende a las demandas de educación continua de sus egresados? ¿Sí o no? Ejemplos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nace esta pregunta? ¿Cómo sé qué preguntar? ¿En qué momento debo tener este orden de importancia de las preguntas de investigación? ¿No? Si estamos hasta ahí, por favor. Doctor, Dígame. doctor, yo tengo una pregunta, Claro, disculpe. Manuel, dígame. ¿Cuál es o sea, yo me confundo ahí en esa parte, la encuesta y justo en la lámina que está presentando usted, eh, me parece que es la encuesta, ¿cómo se llama? Bien, ¿quién está? Bueno, hay entrevista. ¿Y cuál es la diferencia entre la entrevista y la encuesta? Ya, la encuesta es la que tú proporcionas a la persona. Dices, por favor, ayúdeme llenando y tiene que tener una instrucción. Sí, debes tener un encabezado, debe tener el objetivo, debe tener la instrucción, marque con una X, raye con rojo, raye con negro. Esto es previamente de estudios. Esa es una encuesta. La entrevista, puedes proporcionar una copia a la persona o puedes tú registrar los datos. Tú preguntas y lanzas la pregunta, por ejemplo. Le vas a decir ¿cuáles fueron los factores que caracterizan a UDIS como una organización universitaria? ¿Crees que es alta? ¿Crees que es media? ¿Crees que es baja? Ya tienes los estratos y tú registras lo que la persona diga. ¿Sí estamos? ¿Notamos la diferencia, Manuel? Sí, sí, muy amable. Perfecto. Hay una diferencia muy significativa de cómo recolectamos los datos. Pero a veces, yo la encuesta también la recolecto yo, porque a veces la persona, por ejemplo, en sistemas productivos no puede dejar de trabajar. Entonces, si no le puedo preguntar, si no le puedo molestar, ¿qué instrumento aplico? Checklist, solo veo el cumplimiento de sus funciones. Mano derecha, mano izquierda, coge, recoge, escala. O por último, función uno, función 2, función 3, yo mismo registro. Solo soy como inspección, ¿no? Voy haciendo listas de chequeo. Hay varias formas de recolectar los datos, pero lo que debes tener claro es que un sistema jamás puede ser interrumpido por algún tipo de evaluación. ¿Sí? No es que después de las 6 te podemos aplicar el instrumento falso. Estás jugando con el tiempo de las personas y lo ven a ver mal y como ya se quieren ir a la casa, no te van a responder eficientemente. No es que los domingos tenemos que hacer esto, falso. Hay algunas situaciones. ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? Hola, hola. Ujú. Ya llegó. Hola.